El análisis de ADN de los huesos encontrados en el sótano del convento de Santa Rosalía reveló una verdad impactante. Estas mujeres no habían muerto de muerte natural. Todas tenían fracturas en el mismo lugar del cráneo, la misma forma de muerte, pero el resultado más aterrador que surgió del ADN fue otro. La gran mayoría de estas 247 mujeres estaban emparentadas entre sí. Madres, hijas, nietas, durante generaciones, mujeres de la misma familia habían sido traídas a este convento y asesinadas sistemáticamente. El último registro en el diario de la hermana Teresa era escalofriante. Dios me ha mostrado que esta familia está maldita. No descansaré hasta purificar a la última MUJR. Pero antes de contarles toda esta terrible verdad, tengo un favor que pedirles. Si les gustan las historias que exploran el lado oscuro de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en el icono de la campanita para activar las notificaciones. No dejen de presionar el botón de me gusta para mostrar que este video les está gustando. Si nos dicen en los comentarios desde qué ciudad y país nos están escuchando, podremos ver cuántos espectadores valientes tenemos alrededor del mundo. Ahora les contaré esta historia aterradora que tuvo lugar en las montañas de Guatemala, con todos sus detalles, desde el principio hasta el final. La historia del convento de Santa Rosalía en la región de Quetzaltenango, Guatemala, comienza en 1689, durante los días más oscuros del período colonial español. En aquellos tiempos, las instituciones religiosas establecidas en las montañas remotas del Nuevo Mundo, alejadas de la civilización, podían operar con completa autonomía. Esta distancia permitía tanto obras santas como angelicales, como crímenes tan diabólicos como los del demonio. Estas instituciones alejadas del centro no tenían que rendir cuentas a nadie sobre lo que realmente hacían. En un frío día de invierno de 1689, una monja de 35 años llamada Teresa de la Cruz, con autorización especial del arzobispo de Guatemala, partió hacia el rincón más remoto de Quetzaltenango para establecer un nuevo convento. Teresa era hija de una de las familias más respetadas de España. Su padre, don Carlos de la Cruz, era un comerciante respetado en Sevilla y un gran benefactor de la Iglesia. Su madre, doña Isabel, venía de linaje noble español. Teresa había sido enviada desde pequeña al convento de Santa Clara en Sevilla para recibir educación religiosa. La infancia de Teresa estuvo llena de eventos inusuales. Desde muy pequeña afirmaba tener visiones. En estas visiones decía que Dios le daba tareas especiales. Su madre Isabel estaba muy orgullosa de estos talentos especiales de Teresa y creía que se convertiría en una santa importante en el futuro. Sin embargo, las otras monjas del convento de Santa Clara se sentían incómodas con las visiones de Teresa, porque el Dios descrito en estas visiones no era amoroso, sino vengativo y sediento de sangre. Después de su educación en el convento de Santa Clara en Sevilla, Teresa se especializó particularmente en la purificación de mujeres pecadoras. Esta era un área de especialización bastante común en esa época. Muchas familias enviaban a sus hijas no deseadas, esposas infieles o mujeres que no se conformaban a las normas sociales a instituciones religiosas. Estas mujeres pasaban por procesos de purificación allí. Normalmente estos procesos incluían oración intensa, ayuno y penitencia. Sin embargo, el entendimiento de purificación de Teresa era muy diferente de las prácticas estándar de la Iglesia Católica. Antes de viajar al Nuevo Mundo, Teresa había llevado a cabo proyectos piloto en varias instituciones pequeñas en España. En estos proyectos había desarrollado métodos especiales contra mujeres sospechosas de tener sangre maya. Según Teresa, toda mujer que llevara sangre maya tenía tendencias diabólicas desde el nacimiento. Estas tendencias no podían limpiarse con prácticas religiosas normales. Se necesitaban métodos especiales más severos.
El arzobispo de Guatemala, don Fernando de Mendoza, estaba al tanto de la experiencia de Teresa en este tema. En 1689, había iniciado un proyecto sistemático de cristianización contra la población indígena que vivía en la región de Quetzaltenango. Como parte de este proyecto, las mujeres de ascendencia maya en la región necesitaban ser purificadas apropiadamente. Teresa era una candidata perfecta para esta tarea. El viaje de Teresa a Guatemala fue una travesía marítima desafiante de 2 meses. Consigo trajo 6 monjas cuidadosamente seleccionadas de España: Sor Magdalena, Sor Carmen, Sor Rosa, Sor Esperanza, Sor Dolores y Sor Isabel. Estas mujeres habían trabajado en los proyectos piloto de Teresa en España y habían aprendido sus métodos especiales. Todas eran jóvenes, fanáticas y ciegamente leales a Teresa. El convento de Santa Rosalía, construido sobre las ruinas de un antiguo templo maya al pie de las montañas, no fue elegido por casualidad. Teresa había seleccionado específicamente este lugar. Creía que la energía del antiguo templo maya haría más efectivos los procesos de purificación. Además, esta ubicación remota también evitaría cualquier interferencia del exterior. La construcción del convento comenzó en el otoño de 1689. Desde el exterior parecía perfectamente un refugio de paz. Con sus gruesas paredes de piedra, ventanas estrechas y alto campanario, creaba una atmósfera completamente de casa de adoración. Sin embargo, desde el principio, comenzaron a ocurrir eventos extraños durante la construcción de este convento. Los trabajadores indígenas empleados durante el proceso de construcción afirmaban escuchar sonidos extraños. Por las noches, decían que se escuchaban gritos de mujeres desde entre las paredes, aún sin terminar. Además, los huesos mayas antiguos encontrados durante las excavaciones causaron gran malestar entre los trabajadores. Estos huesos eran restos de los rituales de sacrificio del antiguo templo. Sin embargo, Teresa interpretaba estos hallazgos como señales de Dios. El comportamiento de Teresa durante el proceso de construcción también se volvía cada vez más extraño. Cada día al anochecer, caminaba sola por el sitio de construcción y murmuraba en un idioma desconocido. Los trabajadores notaron que el idioma que hablaba Teresa no era ni español ni latín. Algunos pensaron que era el antiguo idioma maya. Pero ¿cómo sabía Teresa el idioma maya? El evento más inquietante durante la construcción fue la desaparición del capataz Pedro Ixchel. Pedro era el trabajador más experimentado del equipo de construcción y dirigía las secciones críticas del proyecto. Una mañana, Pedro no vino al trabajo. Su casa fue encontrada vacía. Ninguna de sus pertenencias faltaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. Teresa afirmó que Pedro había sido llamado por su familia a otro lugar, pero la familia de Pedro dijo que no había ocurrido tal cosa. Después de la desaparición de Pedro, el miedo se extendió entre los trabajadores. Muchos dejaron el trabajo. Teresa entonces se vio obligada a traer nuevos trabajadores de la ciudad de Guatemala. Pero estos nuevos trabajadores tampoco duraron mucho. Fue entonces cuando Teresa encontró una solución diferente. Comenzó a mantener a los trabajadores en el trabajo amenazando a sus familias. El método de amenaza de Teresa era muy efectivo. A las familias de los trabajadores les decía que si no trabajaban, su estado espiritual sería examinado. En esa época, examen espiritual significaba investigación de la Inquisición. Esta era una amenaza que aterrorizaba a todos. Los trabajadores continuaron en el trabajo para proteger a sus familias. En el otoño de 1690, el convento finalmente fue completado. Teresa, junto con las 6 monjas que había traído consigo, comenzó oficialmente las actividades del convento de Santa Rosalía. El propósito del convento se anunció como la purificación de mujeres pecadoras de la región y su retorno al camino de Dios. Esta era una práctica bastante común en el período colonial. Las familias podían enviar a sus hijas no deseadas, mujeres impuras o esposas que mostraban actitudes rebeldes a tales instituciones.
Sin embargo, los criterios de aceptación de Santa Rosalía eran diferentes de otras instituciones. Teresa solo aceptaba mujeres de ciertas familias. Daba prioridad especialmente a mujeres de familias sospechosas de llevar sangre maya. Estas mujeres tienen tendencias diabólicas heredadas de sus ancestros, decía Teresa. Solo pueden liberarse de estas tendencias a través de procesos especiales de purificación. Estos criterios especiales eran en realidad parte del plan secreto de Teresa. Ella no solo purificaba mujeres pecadoras, sino que también planeaba eliminar sistemáticamente las familias de ascendencia maya en la región. Este plan era la versión más extrema de la ideología colonial española. Entre las mujeres traídas al convento en los primeros años estaba Isabel Ixchel, de 16 años. Isabel era hija de una de las familias más antiguas de la región. Su familia descendía tanto de españoles como de mayas. Esta ascendencia mixta era muy común en esa época, pero también era vista con sospecha. Isabel era una joven conocida por su belleza e inteligencia. Tenía cabello negro y largo, ojos color avellana y piel trigueña. Llevaba las características de belleza heredadas de sus ancestros mayas. La razón por la que Isabel fue enviada al convento fue aparentemente un evento inocente. Había intentado escapar con un joven que su familia no aprobaba. Este joven era Carlos Mendoza, de ascendencia española. El amor entre Carlos e Isabel no fue aprobado por las familias porque venían de diferentes linajes. Cuando Isabel continuó encontrándose secretamente con Carlos, su familia lo consideró impureza y la envió a Santa Rosalía como castigo. La llegada de Isabel al convento fue el primer paso del plan real de Teresa, porque Teresa no veía en Isabel solo a una joven pecadora. Sabía que Isabel era miembro de una familia que llevaba sangre maya, y esta familia estaba en la parte superior de la lista de limpieza de Teresa. El primer día que Isabel llegó al convento, Teresa la recibió privadamente. La conversación entre ellas está registrada en detalle en el diario de Teresa. 10 de noviembre de 1690 Isabel llegó. Es una chica hermosa, pero en sus ojos hay salvajismo heredado de sus ancestros. El proceso de purificación será largo, pero debo ser paciente. Dios me ha dado tiempo. La rutina diaria del convento no era muy diferente de otras instituciones religiosas. El día comenzaba con oraciones matutinas, continuaba con varias actividades de adoración y trabajo. Las mujeres hacían los trabajos diarios del convento, aprendían costura y bordado, recibían entrenamiento de oración. Sin embargo, por las noches la situación cambiaba completamente. Las sesiones especiales de purificación de Teresa tenían lugar tarde en la noche en el sótano del convento. Este sótano había sido excavado durante la construcción del convento por instrucciones especiales de Teresa. No había tal sección en los planos normales de conventos. Teresa había traído un arquitecto especial de Guatemala y había dibujado ella misma los planos del sótano. Estaba cubierto con materiales especiales de aislamiento para que no se escuchara ningún sonido desde el exterior. En el interior había herramientas especiales traídas desde España, cadenas, látigos, hierros al rojo vivo y varios instrumentos de tortura. Teresa los llamaba herramientas de purificación. Las paredes del sótano estaban cubiertas con símbolos extraños. Estos eran una mezcla de símbolos cristianos y mayas. Teresa creía que estos símbolos combinarían los poderes de ambas creencias. El detalle más llamativo era una gran cruz colgada en la pared. Sin embargo, esta cruz estaba invertida. Isabel fue llevada al sótano por primera vez en su tercera semana en el convento. Teresa la había convencido de que era necesario realizar un ritual especial para expulsar los espíritus diabólicos heredados de los ancestros mayas. Isabel no había entendido la seriedad de la situación. Para ella, esto era una práctica religiosa normal. Sin embargo, lo que Isabel experimentó en el sótano era demasiado horrible para explicarse por cualquier ritual religioso.
Teresa ató a Isabel a las cadenas en la pared y comenzó tortura sistemática bajo el nombre de limpieza espiritual. La primera sesión duró 3 horas. Los gritos de Isabel resonaron entre las gruesas paredes del sótano. El proceso de purificación de Teresa era en realidad un programa de tortura sistemática. Cada mujer era primero debilitada físicamente, luego quebrada psicológicamente y finalmente reunida con Dios, es decir, asesinada. Este proceso duraba un promedio de 3 meses para cada mujer. Teresa trataba de obtener información máxima sobre la familia de la víctima durante este proceso. Durante el proceso de purificación de Isabel, Teresa obtuvo información detallada sobre el árbol genealógico de ella. Quiénes llevaban sangre maya, cuántas mujeres había en la familia, cuáles eran sus edades, dónde vivían. Cada información fue registrada meticulosamente en el cuaderno especial de Teresa. Este cuaderno era en realidad una lista de muerte. En diciembre de 1690, el proceso de purificación de Isabel fue completado. El registro en el diario de Teresa decía: 15 de diciembre de 1690, Isabel se encontró con Dios hoy. Ahora está espiritualmente limpia. Su cuerpo descansa en la sección especial. Es turno de otros miembros de la familia. El cuerpo de Isabel fue colocado en la sección especial del sótano. Esta sección era un área que Teresa había preparado cuidadosamente. Los cuerpos eran momificados de manera especial y colocados en filas ordenadas. Teresa llamaba a este proceso protección espiritual. A principios de 1692, llegué un segundo grupo de mujeres al convento. Esta vez, Carmen Ixchel, de 22 años, prima de Isabel, también estaba entre ellas. El crimen de Carmen era tratar de aprender las tradiciones mayas y hablar idiomas antiguos. Su familia había considerado esto equivalente a demonismo y había entregado a Carmen a Teresa. Carmen era más inteligente y cautelosa que Isabel. Tan pronto como llegó al convento, se dio cuenta de que algo estaba mal allí. No podía ver a su prima en ningún lado. Cuando preguntó a las otras monjas, recibió la respuesta de que Isabel está en un proceso de purificación muy profundo, no puede ver a nadie. Pero Carmen no creyó esta explicación. Con la llegada de Carmen, Teresa llevó su plan un paso más adelante. Ya no se dirigía solo a casos individuales, sino a toda la red familiar. De Carmen obtuvo información más detallada sobre el árbol genealógico familiar. ¿Qué mujeres llevaban sangre maya? ¿Dónde vivían? ¿Cuántos hijos tenían? Cada información fue registrada meticulosamente en el cuaderno de Teresa. El diario de Teresa de este periodo da pistas llamativas sobre su estado mental. 18 de febrero de 1692, Carmen me dio información muy valiosa hoy. Debo ser paciente para arrancar las raíces de este linaje maldito. Dios me ha dado esta tarea. Cada hueso, cada gota de sangre será derramada en su honor. El plan de Teresa no se limitaba solo a la familia Ixchel, también se dirigía a otras familias de ascendencia maya en la región. En su diario había listas de al menos 10 familias diferentes. Para cada familia estaba especificado en detalle qué mujeres necesitaban ser purificadas. En 1693, más mujeres Ixchel de tercera generación comenzaron a llegar al convento. La madre de Isabel, Magdalena Ixchel, de 45 años, vino al convento para visitar a su hija. Magdalena era una mujer de carácter fuerte. Conocía bien las tradiciones mayas y al mismo tiempo dominaba la cultura española. Esta identidad cultural dual la hacía aún más peligrosa a los ojos de Teresa. Teresa le dijo a Magdalena que su hija todavía estaba en proceso de purificación y que no podía recibir visitantes. Cuando Magdalena protestó por esto, Teresa también la incluyó en el proceso de purificación. La desaparición de Magdalena despertó las primeras sospechas serias entre la gente de la región. Una madre va a visitar a su hija, pero nunca regresa.
Los miembros de la familia comenzaron a venir al convento a hacer preguntas. Teresa estaba muy preparada. La señora Magdalena era una mujer muy pecadora. Dios se la llevó consigo. Ahora está en el cielo con su hija. Sin embargo, había un factor que Teresa no había considerado en su plan. La hija menor de Magdalena, Ana Ixchel, de 14 años, había comenzado a vigilar secretamente el convento después de la desaparición de su madre. Ana era diferente de otros miembros de la familia. Era muy inteligente, observadora y suspicaz. No creyó las explicaciones dadas sobre su madre. Ana se acercaba a las paredes del convento por las noches y trataba de escuchar los sonidos que venían del sótano. Los gritos que escuchaba en esas noches fueron el comienzo de las pesadillas que Ana nunca podría olvidar en su vida. Las notas secretas que Ana mantenía en ese periodo son uno de los documentos raros que han llegado hasta nuestros días. En las notas que Ana escribió en 1694 dice: «Esta noche volví a escuchar gritos, sonaba como la voz de mi madre. ¿Por qué hay tanto dolor en la casa de Dios? ¿Por qué la hermana Teresa baja al sótano noche tras noche? No puedo ver ni a mi hermana ni a mi madre. Me dicen Dios se las llevó, pero sé que no están muertas, porque escucho sus voces». Las sospechas de Ana eran correctas. En el sótano, los cuerpos de Isabel y Magdalena se conservaban en la sección especial. Teresa guardaba cuidadosamente sus huesos y pertenencias personales. Estas pertenencias serían utilizadas en rituales futuros. En 1695, el mayor miedo de Ana se hizo realidad. Su familia decidió enviar a Ana también al convento. La razón era simple. Ana constantemente decía cosas negativas sobre el convento. Calumniaba a la institución sagrada. Como castigo, ella también debía ser purificada. La llegada de Ana al convento tenía un significado especial para Teresa, porque Ana sería el eslabón final del genocidio que había planeado. Todas las mujeres de la familia Ixchel estaban ahora bajo su control. En su diario escribió: 22 de marzo de 1695, finalmente también tengo la última pieza. Con Ana, la rama femenina de este linaje maldito será completamente limpiada. La obra de Dios será completada. Sin embargo, Ana era diferente de las otras mujeres. Había observado el convento desde el exterior durante meses. Había adivinado más o menos lo que pasaba allí. La primera noche que entró al convento, comenzó a hacer planes de escape. La estrategia inteligente de Ana era actuar como si se hubiera rendido completamente a Teresa y tratar de ganar su confianza. Esta estrategia funcionó. Teresa, pensando que Ana se había purificado rápidamente, le otorgó privilegios especiales. Ana obtuvo permiso para hablar con otros recién llegados, e incluso a veces asumió la tarea de limpiar la habitación donde Teresa escribía su diario. Aprovechando esta oportunidad, Ana copió y escondió información importante del diario de Teresa. La información que Ana copió revelaba el alcance completo del plan de Teresa. No solo la familia Ixchel, sino al menos 10 familias diferentes de ascendencia maya en la región habían sido objetivo. Para cada familia había planes de limpieza detallados. ¿Qué mujeres serían traídas primero? ¿Cómo serían convencidas? ¿Cuánto durarían los procesos de purificación? Todo estaba planificado hasta el más mínimo detalle. A finales de 1696, Ana había aprendido toda la terrible verdad. En el diario de Teresa había encontrado estos registros: hasta hoy he purificado a 89 mujeres. Todas están ahora en la presencia de Dios. Descansan en paz en la sección especial del sótano. Cuando llegue el turno de Ana, el linaje Ixchel habrá sido completamente limpiado. Después de leer esta información, Ana entendió que había llegado el momento de poner en práctica su plan de escape. El plan era este. Primero escondería todos los documentos relacionados con su familia y las copias del diario de Teresa en un lugar seguro, luego escaparía del convento.
Estos documentos serían la evidencia necesaria para llevar a Teresa ante la justicia en el futuro. Ana escondió los documentos en el hueco de un árbol viejo en el jardín del convento. Este árbol era un árbol sagrado que quedaba del antiguo templo maya. Ana creía que los espíritus de sus ancestros protegerían estos documentos. Luego intentó escapar a medianoche. La noche del 15 de marzo de 1697, después de que todos se durmieran, Ana salió silenciosamente de su habitación, escaló la pared trasera del convento y comenzó a correr hacia el bosque. El plan casi tuvo éxito. Ana podría haber llegado al pueblo más cercano y pedido ayuda desde allí. Sin embargo, por mala suerte, esa noche Teresa sufría de insomnio y se dio cuenta del escape de Ana. Teresa, junto con las otras monjas, persiguió a Ana. La persecución que tuvo lugar en el bosque duró 3 horas. Ana conocía bien el bosque porque había jugado allí en su infancia. Sin embargo, las monjas que acompañaban a Teresa también estaban determinadas. Finalmente Ana fue capturada y traída de vuelta al convento. Esta vez se había agotado la paciencia de Teresa. La purificación de Ana se haría inmediatamente esa noche. Sin embargo, esta vez el proceso sería diferente. Ana sería purificada junto con los miembros de su familia. Este era el gran final que Teresa había planeado. Ana fue llevada al sótano y se enfrentó a una escena horrible. A su alrededor, los huesos de docenas de mujeres que conocía estaban ordenados de manera organizada. Los huesos de Isabel, los huesos de Magdalena, los huesos de Carmen, todos estaban colocados en el mismo lugar, en un orden especial. Las paredes estaban cubiertas con extrañas oraciones escritas en latín. El detalle más llamativo eran las manchas de sangre en las paredes. Estas manchas eran las huellas de rituales que habían durado años. Teresa se arrodilló frente a Ana y le dijo: «Ahora todas las mujeres de tu familia están aquí. Ha llegado el momento de que te unas a ellas, pero primero me harás un último servicio». Teresa pidió a Ana información sobre los miembros masculinos de la familia. Para eliminar completamente el linaje maya, también había que encontrar a los hombres. Ana no renunció a resistir incluso en estos últimos momentos. No dio ninguna información a Teresa. Entonces Teresa le mostró a Ana los huesos de su familia. «Mira», dijo, «tu madre está aquí, tu hermana está aquí, tu prima está aquí. Todas quieren estar contigo. ¿Por qué las haces esperar?». Las últimas horas de Ana están narradas de la manera más detallada en el diario de Teresa. Teresa registró cada reacción, cada grito de Ana, como si estuviera escribiendo un informe de experimento científico. Estos registros son tan perturbadores que incluso los arqueólogos modernos tienen dificultades para leerlos. 16 de marzo de 1697, la purificación de Ana fue completada esta noche. Ahora el linaje Ixchel está completamente limpio. La obra de Dios ha terminado. Ana, incluso en su último aliento, no dio información sobre los miembros masculinos de la familia. Esta fue la última demostración de la terquedad que heredó de sus ancestros mayas. Pero ya no importa. Una vez limpiada la rama femenina, los hombres también desaparecerán con el tiempo. Este fue el último registro coherente en el diario de Teresa, porque después de la muerte de Ana, la salud mental de Teresa colapsó completamente. La resistencia de Ana había arruinado el proyecto de limpieza perfecta que Teresa había planeado. Este fracaso trastornó completamente la mente de Teresa. El cuerpo de Ana fue colocado en la sección especial del sótano como los demás. Sin embargo, Teresa ahora estaba completamente loca. Por las noches bajaba al sótano y hablaba con los huesos muertos. «¿Por qué no me ayudaron?», preguntaba a los huesos. «Los hombres mayas todavía están afuera. El plan no se completó». Las otras monjas comenzaron a darse cuenta del estado de Teresa. Sor Magdalena era la asistente más cercana de Teresa. Ella observó que Teresa bajaba al sótano noche tras noche, hablando con los huesos. Se horrorizó ante esta situación. Decidió enviar secretamente un informe al arzobispo de Guatemala.
En 1698, el inspector Padre Antonio de Morales, que llegó al convento, encontró a Teresa desnuda, rezando entre los huesos. Teresa, al ver al inspector, comenzó a gritar: «El linaje Ixchel está regresando. Tengo que detenerlos. Ana me está enviando mensajes desde los huesos». El inspector reportó inmediatamente el estado de Teresa. Ese mismo día se determinó oficialmente que Teresa era una enferma mental y fue enviada a un hospital psiquiátrico en Sevilla. Sin embargo, antes de enviarla, se investigó lo que había pasado en el convento. El día que Teresa se fue, las otras monjas examinaron el sótano. Se horrorizaron ante la escena que vieron. Junto a los huesos ordenados, había pertenencias personales colgadas en las paredes. Junto a cada grupo de huesos, una pertenencia de esa persona: el arete de plata de Isabel, la horquilla de Carmen, el libro de oraciones de Magdalena, las pulseras de estilo maya de Ana. El detalle más horrible eran las escrituras en las paredes. Teresa había escrito en la pared el nombre de cada víctima, la fecha de asesinato y la razón de purificación después de cada asesinato. Estas escrituras estaban hechas con tinta formada por sangre. En total había 247 nombres. Cada uno era parte de la masacre sistemática de Teresa. Las monjas enviaron un informe al arzobispo de Guatemala con miedo. El arzobispo, al entender la magnitud del evento, inmediatamente decidió cerrar Santa Rosalía. Todas las monjas fueron distribuidas a otras instituciones. El convento fue cerrado bajo el pretexto de supuestos problemas de humedad. En los registros oficiales decía que 247 mujeres habían muerto en el convento de Santa Rosalía debido a problemas de salud causados por la humedad. Los huesos fueron apropiadamente enterrados en el jardín del convento. La verdad permaneció enterrada en los archivos. El arzobispo de Guatemala, pensando en el daño que este escándalo causaría a la Iglesia si se conociera, encubrió completamente el evento. El destino de la propia Teresa de la Cruz no se conoce completamente. Después de ser enviada al hospital psiquiátrico en Sevilla en 1698, hay muy pocos registros sobre ella. Según los registros del hospital, Teresa constantemente gritaba: «Las mujeres Ixchel están viniendo, tengo que detenerlas». Nunca mostró mejoría y murió en el hospital en 1710. Durante 250 años, el convento de Santa Rosalía permaneció como una ruina desolada. La gente local tenía miedo de acercarse allí. Lo llamaban lugar maldito. A los niños se les decía que no fueran a jugar por esa zona. Se rumoreaba que por las noches se escuchaban voces de mujeres desde el convento en ruinas. Estos rumores se transmitían de generación en generación. Según las creencias mayas, los espíritus de las personas asesinadas injustamente no podían encontrar paz. Especialmente los espíritus de las mujeres cuyos lazos familiares habían sido cortados permanecían en el mundo y buscaban venganza. La gente de ascendencia maya que vivía alrededor de Santa Rosalía creía, según esta creencia, que el convento en ruinas era el lugar de cautiverio de los espíritus de 250 mujeres. Durante el gran terremoto que ocurrió en Guatemala, a mediados del siglo XIX, parte del convento colapsó. Durante este colapso, se reportó que venían sonidos extraños del subsuelo. Los trabajadores que realizaron trabajos de limpieza después del terremoto se dieron cuenta de que había secciones secretas debajo del convento. Sin embargo, con la tecnología de esa época, no era posible examinar completamente estas secciones. A finales del siglo XIX, del arqueólogo alemán Dr. Heinrich Weber, que llegó a Guatemala, se interesó por las ruinas de Santa Rosalía. Weber comenzó a excavar debajo del convento para examinar los restos del antiguo templo maya. Sin embargo, sus trabajos se quedaron a medias debido a las violentas protestas de la población local. La gente se oponía a perturbar la paz de los muertos. En los años 1920,
el gobierno de Guatemala inició un proyecto para restaurar monumentos históricos, para desarrollar el potencial turístico del país. Santa Rosalía también estaba dentro del alcance de este proyecto. Sin embargo, los ingenieros que vinieron para la restauración determinaron que la condición estática de la estructura era muy mala. El proyecto fue cancelado. En los años 1950, Negón, la antropóloga americana Dr. Margaret Sullivan, recopiló rumores locales relacionados con Santa Rosalía durante sus investigaciones sobre la cultura maya. Estos rumores incluían las historias de las mujeres asesinadas en el convento. Dr. Sullivan quiso investigar cuánto se correspondían estas historias con la realidad histórica. Sin embargo, el gobierno de Guatemala no otorgó los permisos necesarios. En 1987, el gobierno de Guatemala decidió restaurar monumentos históricos como parte de un proyecto turístico. Santa Rosalía también estaba incluida en este proyecto. Esta vez, la tecnología era mucho más avanzada y una restauración integral era posible. El equipo de restauración no conocía completamente la historia del convento. Para ellos, esto era simplemente el trabajo de restaurar una hermosa obra arquitectónica que quedaba del período colonial. Los trabajos de restauración comenzaron en junio de 1987. En la primera etapa, los pisos superiores del convento fueron limpiados y reparados. Los trabajos procedían normalmente. Sin embargo, cuando bajaron al sótano en agosto, se dieron cuenta de que la situación no era nada normal. Durante los trabajos en el sótano, los trabajadores notaron que había un espacio vacío detrás de una pared. El escaneo con radar mostró que este espacio vacío cubría un área bastante grande. El director del proyecto, Carlos Mendoza, convocó a un equipo especializado para examinar esta área. El equipo especializado comenzó a derribar la pared cuidadosamente. Cuando la pared fue derribada, la primera escena que emergió horrorizó a los trabajadores. En el interior había esqueletos humanos perfectamente conservados. Sin embargo, estos esqueletos no estaban dispuestos al azar. Estaban organizados en un orden muy especial. En el primer examen, se identificaron un total de 247 esqueletos. Todos pertenecían a mujeres. El rango de edad variaba entre 14 y 50 años. Junto a cada esqueleto se encontraron pertenencias personales, joyas, libros de oraciones, horquillas para el cabello, pulseras. Estas pertenencias mostraban que pertenecían a mujeres de clase alta de esa época. El hallazgo más impactante fueron las escrituras en las paredes. Textos mezclados en latín y español habían sido escritos con sangre. En estos textos se escribía la identidad de cada esqueleto, la fecha de asesinato y la razón. Los textos eran el documento de una masacre sistemática. El descubrimiento causó un gran efecto de shock en Guatemala. Cuando la noticia se filtró a los medios, comenzaron debates en todo el país. La Iglesia Católica trató de definir el evento como un caso aislado que ocurrió en el pasado. Sin embargo, la evidencia era tan fuerte que esta explicación fue insuficiente. Se tomaron muestras de los huesos para análisis de ADN. Estos análisis fueron los exámenes más detallados que se podían hacer con la tecnología de los años 1980. Los resultados fueron más impactantes de lo que se había estimado. La gran mayoría de estas 247 mujeres estaban emparentadas entre sí. Eran mujeres de al menos 5 linajes familiares diferentes. El hallazgo más llamativo se relacionaba con la familia Ixchel. Los análisis de ADN mostraron que un total de 18 mujeres de esta familia habían sido masacradas. Isabel, Carmen, Magdalena, Ana y otras, todas venían del mismo linaje familiar. Esta era evidencia de un genocidio sistemático. Los análisis de fracturas en los cráneos revelaron una verdad aún más horrible. En todos había fracturas en el mismo lugar, de la misma manera. Esto mostraba que la misma persona había matado con la misma herramienta,
usando la misma técnica. Teresa mataba a sus víctimas de la misma manera, como un ritual. Cuando el equipo de arqueología hizo una búsqueda más detallada en el sótano, encontraron una caja en la esquina. Dentro de esta caja estaba el original del diario de Teresa. El diario había sido parcialmente dañado por la humedad, pero la mayor parte era legible. Este diario era el documento más detallado de todos los asesinatos. Según el informe de 1989 del Museo Nacional de Arqueología de Guatemala, los huesos encontrados en el convento de Santa Rosalía fueron una de las evidencias de asesinatos en serie más grandes descubiertas en el continente americano. El informe decía: este caso es el ejemplo más dramático de cómo las instituciones religiosas pudieron ser abusadas durante el período colonial. Los detalles aprendidos del diario de Teresa helaban la sangre. Teresa planificaba cada asesinato con anticipación. Hacía investigaciones detalladas sobre la familia y el linaje de la víctima. Su objetivo no eran solo asesinatos individuales, sino eliminar toda la rama femenina de un linaje. Cuando los psiquiatras modernos examinaron el diario de Teresa, concluyeron que era un caso muy raro donde se combinaban esquizofrenia paranoide y fanatismo religioso. Teresa realmente creía que lo que hacía era por orden de Dios. Esta creencia la convirtió en una asesina muy difícil de detener. Después del descubrimiento, el gobierno de Guatemala trató de encubrir el evento. El proyecto turístico fue cancelado, el convento fue cerrado nuevamente. Los huesos fueron apropiadamente recogidos y enterrados en el Cementerio Nacional de Guatemala. En los registros oficiales, solo se dijo que se encontraron algunas tumbas antiguas durante la restauración. Sin embargo, el evento se filtró a los medios. Primero, el periódico local de Guatemala, El Siglo, llevó el tema a la agenda. Luego, la prensa internacional también anunció el evento. En los años 1990, grandes canales de noticias, como CNN y BBC, llevaron el caso de Santa Rosalía a la agenda mundial. La Iglesia Católica se vio obligada a hacer una declaración oficial sobre el evento. En la Declaración del Vaticano se decía: estos eventos son casos aislados que ocurrieron hace 300 años. La Iglesia Católica de hoy condena y maldice de la manera más severa tales atrocidades. Las organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron una investigación completa. Sin embargo, debido a la situación política de Guatemala en esa época, el asunto no progresó significativamente. El país estaba tratando de recuperarse después de la guerra civil, y el gobierno evitaba temas que abrieran viejas heridas. Hoy el convento de Santa Rosalía permanece en estado de ruina. Oficialmente la entrada está prohibida debido a riesgo de seguridad. Los alrededores están rodeados con alambradas y se han instalado cámaras de seguridad. Sin embargo, investigadores valientes y turistas curiosos continúan visitando el lugar de vez en cuando. En años recientes, las personas que viven alrededor del convento reportan eventos extraños. Afirman que por las noches se escuchan gritos de mujeres desde el convento en ruinas, que se ven siluetas de mujeres en forma de niebla. Por supuesto, estos no pueden encontrar explicación científica, pero la gente local cree que los espíritus de las mujeres Ixchel no pueden encontrar paz espiritual. En 2010, la profesora de antropología, Dr. María Santos de la Universidad Nacional de Guatemala, quiso investigar nuevamente el caso de Santa Rosalía. Dijo que con tecnologías modernas se podrían hacer análisis que no eran posibles en esa época. Sin embargo, el gobierno no otorgó los permisos necesarios. La razón se anunció como sensibilidades religiosas y paz social. Mientras se rechazaba la solicitud de Dr. Santos, el gobierno hizo esta declaración: estos temas abren las viejas heridas de nuestra sociedad. Ya es hora de enfocarse en el futuro, no de ocuparse de estos asuntos. Esta declaración en realidad mostraba que el gobierno quería hacer olvidar completamente el tema.
El destino de la propia Teresa de la Cruz en Sevilla tampoco pudo ser completamente esclarecido. Las investigaciones de archivos en España confirman que Teresa murió en el hospital psiquiátrico en 1710. Sin embargo, los registros sobre la causa de muerte son contradictorios. Según algunas fuentes murió por causas naturales, según otras se suicidó. En el archivo del Arzobispado de Sevilla en España hay un expediente relacionado con Teresa. Sin embargo, este expediente está cerrado a los investigadores bajo la justificación de sensibilidad religiosa. No se sabe exactamente lo que contiene, pero probablemente hay informes relacionados con las actividades de Teresa en Guatemala. Los documentos que Ana Ixchel escondió en el hueco del árbol cuando escapaba del convento están perdidos en la actualidad. En los años 1990, una familia que afirmaba descender de Ana dijo que estos documentos estaban en sus manos. Sin embargo, los documentos nunca fueron mostrados al público. La familia declaró que mantenían los documentos escondidos debido a preocupaciones de seguridad. Una mujer llamada María Ixchel, de esta familia, dijo en una entrevista en los años 2000, «Los huesos de nuestros ancestros no han encontrado paz. Todavía esperan justicia. Los documentos que Ana escondió algún día saldrán a la luz y la verdad será conocida por todos». El caso de Santa Rosalía no es solo una serie de asesinatos individuales, sino también un evento que muestra una cara muy oscura de la estructura social y religiosa del período colonial. La obsesión de Teresa contra los de ascendencia maya es evidencia de cómo la ideología racista de esa época se distorsionó en la mente de una mujer religiosa. Esta historia nos muestra que incluso los lugares que parecen más sagrados pueden convertirse en escenas de crímenes horribles, cuando el fanatismo y el prejuicio se juntan. Teresa de la Cruz, en sus propios ojos, era una santa que cumplía la orden de Dios. En realidad era una de las asesinas en serie más crueles de la historia. El sótano donde se encontraron los huesos de 247 mujeres permanece silenciosamente debajo del convento que ahora está en ruinas. Solo tierra y olvido se han asentado sobre ellas. Pero estamos aquí para no olvidar estas historias, estos dolores vividos. Porque si no aprendemos de los errores del pasado, repetirlos se vuelve inevitable. Si esta historia también les causó horror, compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Piensan que puede haber otros lugares como Santa Rosalía? ¿Existen casos similares ocultos en la historia? No olviden indicar desde qué ciudad están viendo. Si les gustan este tipo de historias de terror histórico, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. En nuestro próximo video, profundizaremos en otro misterio oscuro, porque los secretos que la historia ha ocultado aún no se han agotado.